Yo no soy un aculturado, yo soy un peruano que orgullosamente como un demonio feliz habla en cristiano y en indio, en español y en quechua. José María Arguedas, en octubre de 1968. Hola, te saluda Nelly García. José María Arguedas Altamirano, el Taita Arguedas, fue un escritor, antropólogo y profesor, autor de obras imprescindibles de la literatura peruana como Los ríos profundos, 1958, Yaguarfiestas, 1941, Todas las sangres, 1964, El zorro de arriba y el zorro de abajo, 1971. Nacido el 18 de enero de 1911 en Andahuaylas. Fue el segundo hijo del matrimonio de Víctor Manuel Arellano, natural del Cusco, y de doña Victoria Celestina Arellano, natural de Andahuaylas, ambos de la pequeña burguesía. Por el cargo de juez de primera instancia, su padre fue trasladado a Cusco cuando José María contaba con 1 año de edad. Empieza así su peregrinar, signo que marcaría su infancia y madurez. Repentinamente falleció su madre de colerín. José María Arguedas fue trasladado por su padre a Andahuaylas a la casa de la abuela paterna. Allí pertenecerá hasta los 6 años, cuando fue llevado a Puquio, ya que su padre había contraído segundas nupcias con doña Grimanesa, quien tenía 3 hijos. La madrastra lo despreciara, obligándolo a dormir en la cocina con los sirvientes. A esta época se referiría a Arguedas como la de su mayor compenetración con el pueblo indígena. Su ternura y sufrimiento, cuentos y creencias mágicas. Voy a hacerles una confesión, un poco curiosa. Yo soy hechura de mi madrastra. Hubo otro modelador tan eficaz como ella, un poco más bruto. Cuando yo tenía 7 años de edad, le pedí a Dios que me mandara la muerte. Así viví muchos años. Cuando mi padre venía a la capital del distrito, entonces era su hijo el comedor. Se me limpiaba un poco la ropa. Pasaba el domingo cuando mi padre volvía a la capital de la provincia y yo la batea a los piojos de los indios. De tal manera que yo he visto los pueblos, la vida de los pueblos muy pequeños, en donde 2 o 3 personas tenía la mayor parte de los pueblos y tenía un pueblo muy grande, sobre todo los demás. Generalmente estos eran los que manejaban todo lo del pueblo, todo el poder político y toda la fuerza que les da. No solo en la riqueza, sino en el hecho de permanecer en familias muy tradicionales. También pude tener la oportunidad de vivir en comunidades indígenas en donde todas las tierras son solo de indios. Unas comunidades con muy pocas tierras, otra con más tierras y otra con muy pocas tierras, en las que no les permitían el título. También tuve la suerte de vivir durante un tiempo en una hacienda que todavía tenía el sistema de los siervos, y los indios permanecían a la hacienda, exactamente con los otros animales. El dueño de la hacienda podía disponer de ellos, de la vida de sus siervos, y pude observar mucho más que observar, vivir con esta gente, por lo cual tenía una gran simpatía. Como mi padre no vivía en este pueblo, sino en un pueblo más grande porque era funcionario, yo pasé todo el tiempo con la servidumbre indígena, porque mi madrastra tenía hijos a los cuales prefería mucho, y entre estos uno era el verdadero ama del pueblo. Era un típico abonal de los que no existían ahora en muy pocos lugares del país. Él no era autoridad, no era el alcalde, no era gobernador, pero tenía las llaves de la cárcel y podía meter preso a quien le diera la gana y golpear a quien le diera la gana. En fin, era un pequeño señor absoluto y a mí me trataba muy mal. La servidumbre hablaba en español, no solamente quechua. Yo empecé a aprender el español, siempre hablé un poco de español, pero mi lengua predominante era el quechua. Hasta los 9 años hablaba muy poco español y dominaba el quechua. Yo fui un verdadero protegido de los indios. Como estaba tan maltratado ellos, a pesar de que era un hijo de un señor, además tenía un color mucho más blanco que incluso el dueño de la casa me consideraba una persona que estaba haciendo una vida muy dura y cruel. Y ellos me tomaron bajo su protección. Entonces yo tendría entre los 5 y 9 años. Yo dormía en la cocina sobre una batea muy grande que servía para amasar pan. Ahí dormía.
Le servía al señor, que era el hijo mayor de la casa, 13 años mayor que yo. Le traía sus caballos del campo, luego cuidaba a los becerros y traía leña para la mañana de la cocina. Y tenía una situación muy especial por mi apellido, por mi situación social. Era un señor, pero por mi ocupación, por la clase de gente por la cual vivía, era indio. Yo sentía un inmenso amor por los indios, porque ellos me dieron también toda su protección paternal, maternal, y aprendí los cantos de ellos, los juegos de ellos, viví el mundo de ellos. Yo creía que el mundo era como un río, era un dios, que las montañas eran dioses, de tal manera que mi niñez hasta los 10 años fue exactamente la niñez de un niño indígena. Y esta visión del mundo ha continuado hasta hoy. Indígena, usted puede verla en mi última novela. Y es así donde la raza indígena fue la fuente de inspiración para mi vida, y a través de mis narraciones me permitió expresar y contar todo lo que he vivido a través de todos estos años. Gracias a cada escrito gané diversos premios, entre los cuales destaca el premio Inca y Garcilaso de la Vega en el año 1968. Yo he vivido entre dos mundos, con el alma partida pero también enriquecida. Fue el niño en los Andes. Aprendí a hablar en quechua antes que en castellano, y desde entonces supe que mi destino sería traducir el dolor, la belleza y la verdad de un pueblo que muchos querían ver. Escribí con el corazón abierto, con las venas expuestas, intentando que la palabra escrita pudiera cantar como los ríos de mi tierra. Pero el dolor fue hondo y llegó un momento en que ya no pude más. El 28 de noviembre de 1969 apreté el gatillo. No fue por cobardía, sino por cansancio, por haber entregado todo. Aún así, no me fui del todo. Estoy en cada página que escribí, en cada niño que descubrí del Perú con sus múltiples lenguas, en cada lector que se atreve a mirar al país con ojos verdaderos. Yo, José María Arguedas, no he muerto. Mientras me lea, seguiré cantando. Cuando llegué a la cocina, me puse a comer mi riquísimo mote, porque a mí la servidumbre me trataba mucho mejor que a los patrones, porque era el mimado de ellos, pero a escondidas de los patrones. Entró mi hermanastro, estaba tomando sopa y tenía un plato de mote a un lado con su pedacito de queso. Me quitó el plato de la mano y me lo tiró a la cara. Y me dijo, no vales ni lo que comes, que es una cosa que se suele decir muy fácilmente. Yo salí de la casa, atravesé un pequeño riachuelo. Al otro lado había un excelente campo de maíz. Me tiré boca abajo en el maíz y pedí a Dios que me mandara la muerte. Yo no sé cuánto tiempo estuve llorando, pero cuando desperté ya era la noche. Mi buen hermanastro se había asustado un poco y me estaba haciendo buscar por todas partes, y la única vez que se alegró de verme fue cuando regresé a la casa esa noche. José María Arguedas fue mucho más que un escritor. Fue una persona que vivió entre dos mundos, el andino y el occidental. Desde muy joven conoció el dolor de la discriminación, pero también descubrió la riqueza de las costumbres, los idiomas y las creencias del Perú profundo. Gracias a esas experiencias fue capaz de escribir con mucha sensibilidad sobre temas como la desigualdad, la identidad cultural y la vida de las comunidades indígenas. A través de sus obras mostró que el mundo andino no era inferior ni atrasado, sino que tenía un valor inmenso que muchas veces era ignorado o despreciado. Él no hablaba desde afuera, sino desde adentro, porque había crecido en esos pueblos, había aprendido quechua y había sentido en carne propia lo que significa vivir entre dos culturas que no siempre se entienden. Su forma de escribir no solo buscaba contar historias, sino también dar a voz a quienes muchas veces no eran escuchados. Su legado sigue siendo muy importante en la actualidad. Vivimos en un país con una gran diversidad cultural, pero también con muchos problemas relacionados al racismo y la exclusión. Las ideas que transmitía siguen siendo necesarias: valorar nuestras raíces, respetar las diferencias
y construir un país donde todas las personas sean reconocidas por igual. Recordar a Arguedas es reconocer la lucha de muchas personas por mantener vivas sus lenguas, sus costumbres y su forma de ver el mundo. Es también una invitación a mirar al Perú con más profundidad, con más respeto y con más conciencia. Leer sus obras no debería ser solo una tarea escolar, sino una oportunidad para reconocer mejor la verdadera riqueza de nuestro país. Su vida y su escritura nos enseñan que el Perú no está completo si no abrazamos todas las culturas que lo conforman.